Comunidad, los saluda a su compadre John Juan Gancho, les da la bienvenida. John Shuriken, comunidad, Rashido. Fíjense que tiene la vara muy alta Street Fighter 6. No al superar a Rashid, por supuesto que sí me atrevo a decir anticipadamente que esa vara la va a romper cualquier Ed, la va a romper. Todos estos personajes que falten los regresos, esa vara se va a romper. Pero el tema de Rashido. Así que bueno, a lo que viene en comunidad. En corto, suscríbete, comparte el Ikea y todo ese número de cosas. Vámonos a ver a Rashid a todo lo que da. Así que vamos. Now, find a new rival. Shoryuken! Yeah, that makes sense. こいつは楽しめそうだ。かかってきな。行くわよ。 Vámonos, banda. Vamos a verlo. Vamos a verlo como debe de ser. Full, este es tu momento, Rashid. Exprésate. Ya luego lo vamos a ver en slow-mo. ¡Avanza! Now then, you ready for this? Do this. Oh, wow. Todo eso. Welcome to the stream. Great Desert Storm. Combo a la cara, combo Last resort. Come here. Perdón, banda. Perdón que corte la inspiración todo. Rashid para Marvel contra Capcom 4. No, ya tiene todo. Rashid es un personaje de Marvel. De Marvel contra Capcom. Rashid es un personaje de Marvel. Si hay un Capcom contra SNK, también va a estar Rashid. No, o sea, este Rashid ya. Perdón. Here comes Rashid for your viewing pleasure. And cut. Hope the camera viewing pleasure. Ah, es que hay muchos Rashid. Hay muchos Rashid por todo el espacio. Entonces hay un Rashid que está grabándolo todo. ¿Lo hicieron blogger o qué? A ver, ahorita vamos a leer un poco en el comunicado de prensa. And cut. Hope the camera got my good side. Qué perro se ve, le dieron más personalidad. Le quitaron el lente Saiyajin. Y lo hicieron más simpático, más Easy carismático. win. This feels awesome. You should try Qué it. pasados de lanza, esto está brutal. Eso es para el meme, banda. Eso es para el meme. Miren, vamos a ver en el slow. No tan slow, para que no se tarde toda la vida. Pero a ver, si el Rashid parcao de todo lo que da, ¿no? Agarrando subculturas. Ay, no, vean, parcao de todo, ¿no? Y a Rashid le va súper bien esto, ¿eh? Porque pues sí son habilidades implementadas, ¿no? En el viento turbulento. Las sandalias, trae sandalia tenis estilo híbrido. La movilidad de la ropa, las texturas. A ver, vamos a darle más calidad a esto todavía. Y me encanta esto, ¿no? Como muy respetando su tipografía. Ok, tenemos ahí sus normales. Algunos bandos críticos es un overhead. Uno de sus taunts, estas burlas increíbles. O sea, si alguien está haciendo de cosplay a Rashid, implica no nada más vestirte como él, implica aprenderte esta dinámica. Está más árabe que nunca. Ahí viene Nacht, ahí viene Rashid. Arabia, príncipe árabe. ¿Coincidencia? No lo creo. Díganmelo en los comentarios. Pero, o sea, si vas a cosplayar a Rashid, fíjense, traía una camisa encima que se la desabrocharon y le dejaron las mangas colgando.
Estoy viendo su outfit. Como muy bondage. Este dispositivo que trae en el pecho. Vean la movilidad. No, está increíble la movilidad. Pa. ¡No! ¿Qué onda? Neta, le hacía falta esto a Rashid. Híjole, banda, si eres Rashid Player, hoy es el mejor día de tu vida. Y si te castraba luchar contra Rashid, hoy este es el peor día de tu vida. Hoy estás lamentando. Disfruta mientras no llega. Disfruta mientras no está aquí. O sea, tienes hasta el 24 de julio. Uy, no, barriditas. O sea, es que tiene Dashito. Tiene el Dashito. Mira, Dashito que metes en Switch. O Dashito que metes Mix Up Character, ¿no? Metes en Overhead. Obviamente tienen los remolinos. Que tienen niveles. Pegando el más fuerte puedes continuar el combo. Es que Rashid es Mix Up Character a todo lo que da también un Rushdown, ¿no? Hecho y derecho. Se ve increíble, ¿eh? Se ve increíble porque esta es una versión del clímax de Gen. De Gen que te traspasaba así. Desde el alfa. En el 4 se ve más chido. Te traspasa y tú te quedas así como todo chacaleado. Entonces esta es una versión de ese clímax, miren. Y le va bastante bien. Porque lo hace a través del viento. Vámonos al stage de Dhalsim. Haciendo el videoblog. Contra Lily. O sea, a ver, espérate, ¿cuánto cargó? ¿Cuánto cargó? O sea, eso de cargarlo, de levelear el remolino, va a servir muchísimo para mix-ups. Obviamente da varios hits. Metes esto es muy Street Fighter V vibes. Como para que sepas que lo que hacías con Rashid lo vas a poder hacer, pero ahora más cosas. No me digas que o sea, me vendo, me arrepiento, me regreso, me la adivinas, no me la adivinas. ¿Dónde caigo? Soy Rashid. Marvelero character. Este es un personaje de Marvel con 2 saltos, doble brinco, doble jump. Doble salto, vamos a ver eso otra vez. O anime, no sé, ¿qué le ponemos? Rashid es un Marvel character o Rashid es un anime fighter, anime character, ¿no? Vean. No, o sea, anime character. Unis, Guilty Gear. ¿Qué onda? Ya nada más le falta que tenga Instant Dash. Instant Dash y ya. Vean esa torcedura del cuerpo, banda. Se ve increíble. Brutal. Me encanta la rebobinación. Nivel 2. Que básicamente es su V-Trigger, ¿no? Aquí, por ejemplo, lo está marcando. Interesante esto. Lo está marcando que te lo pegó en hit. Pero normalmente a lo mejor lo puede activar como en el 5, ¿no? Ahí para tenerlo y viajar. Y utilizar el viento para irse ahí con él. Aquí lo conectó. Y entonces, ¿qué pasa si lo pegas? Pues pasa todo lo que quieras. Tiene... ¡No! O sea, espérate, Rashid. Brinco. Otro brinco. No, Anime Fighters. Digan en los comentarios cómo le ponemos a la miniatura. Rashid es un Anime Fighter. No, basta. Todo esto, o sea, todo esto son launchers. Ojito delineado, y toda la cosa. Me encantó. Me encantó porque crea, fíjense, qué curioso. Crea un tornado igual que Wenix, en el que él está dentro. Wenix como un todo dios emperador, ¿no? Así. Pero aquí Rashid te chacalea. Con Wenix no se ve, pero ahí te está pegando. Y él nada más está así. Y aquí sí se ve que te está haciendo un Maximum Spider. O como el de gato. Maximum, que es así se le llama, el Maximum Spider. Sí, es como el de gato. Y entonces dejó tantas sombras. Que también esas sombras estaba viendo que se ven como de Bao en el
en sus supers y te chacalea, ¿no? ¿Qué tratamiento? La soltura de la ropa, del cuerpo, la anatomía. Ya vi los modders que lo van a desnudar. Si a ti, alguien de la comunidad le encanta eso, le encantaría ver a Rashid con modders, sin ropa como han desnudado a Jamie, déjalo en los comentarios. Y esto se me hizo súper divertido. El factor Street Fighter, la cerecita. Que también lo hace en los trailers de KOF, ¿no? Mostrarte el traje clásico. Pero vean qué burla, qué delicia de burla. Y decir, puedes conseguir el traje clásico y va a regresar las sandalias del futuro y el medidor de energía Super Saiyajin. Así que todo esto, comunidad, lo tendrán el 24 de julio. ¿Qué opinan, banda? En los comentarios. Tremendo si este tratamiento van a tener todos los personajes definitivamente ya, o sea, no es discusión, no es un tema de discusión. Los trailers de Street Fighter va a ser una delicia. Ed se va a ver increíble. Akuma va a romper el internet. Entre muchos otros personajes, regresos y demás la vara va a estar, yo quiero decir que va a estar superada así en automático. Simplemente por el factor motor Street Fighter y demás, que factor rediseño y factor cambio en gameplay. Va a ser eso brutal, banda. Un torbellino de movimientos que lo enviaron volando en cada pelea. Rashid deja a todos los oponentes por el suelo, a menos que decidan dar me gusta o suscribirse. Rashid es un streamer. Y ya me comentaba mi Asis que trae la GoPro en el pecho, ¿no? Sosteniéndola, ¿no? GoPro muy tecnológica, ¿no? Prepárense para la tormenta que se avecina con estos peleadores mundiales. Rashid, el viento turbulento, hace su debut en Street Fighter 6 en los modos de Fighting Ground y World Tour de un solo jugador a partir del 24 de julio. Órale, o sea, Rashid va a estar en todo. Con un torbellino de movimientos que lo enviarán volando en cada pelea. Rashid deja a todos los oponentes por el suelo, a menos que decidan dar me gusta o suscribirse. Instant like a Rashid y sus sandalias tenis híbridas. Instant like, instant subscribe. Vean esto, banda. Vean esto. No, Capcom, aguanta. Qué manera, banda. Qué manera. Tratamiento de personaje, reinvención, rediseño, recariño, te quiero, todo. Apareciendo por primera vez en el 5. El encantador Rashid regresa a la serie en busca de una nueva perspectiva de la vida. Teniendo una epifanía, se da cuenta de que quiere encontrar a los guerreros más fuertes de todo el mundo y registrar el significado de la fuerza de cada uno. Documentar. Ahora Rashid está documentando todo esto y así comienza su viaje para convertirse en un blogger, siempre llevando consigo la cámara de confianza para transmitir en vivo y la captura de su espíritu. De la fuerza, santa madre de Dios, Rashid dio un giro a su vida. Si Rashid puede dar un giro a su vida, nosotros también, banda. Vean esas ilustraciones. Conoce a Rashid en el World Tour, donde el avatar aprende sus movimientos, habla con él sobre su vida y aumenta su vínculo con él a través de regalos y misiones para maximizar tu vínculo con Rashid, obtener su outfit 2. Que seguramente será familiar para sus fans y seguidores. Lleva a tu avatar con los nuevos movimientos de Rashid al Battle Hub y descubre qué estragos puede causar en las batallas de los avatars. No manches, o sea, tú el DLC va a irse al World Tour, no nada más lo vas a tener en el... No puede ser. Eso es lo que pasó con el primer pase de temporada de KOF. Que eran tercias y tenían una historia, pues una historia decente. Ya después y todos ya nada más fue no, eso era lo que hacía falta, que lo involucraran mucho a los DLCs, y aquí está más que involucrado. Nakayama dice que el cabello y el flequillo de Rashid fueron el desafío que implicaron mucho ensayo y el error para que quede bien. Queríamos enfatizar su uso del viento y del park out, así que determinados usamos materiales de tela suave que vuela con el viento, como el Food Tuber. Como es un Food Tuber, tiene una cámara conectada a su cinturón que cruza sobre su pecho y el reloj inteligente está incrustado en su pulsera. Ay, ahora está el reloj inteligente tiene. Ya que ama los aparatos, se agrega al aire con sandalias para enfatizar su ligereza en movimientos de rebote de park out. Sus guantes, sandalias y otras partes se usan para atacar. Están decoradas con un motivo de pico de halcón.
Es que hay mucha simbología, tanto en sus tenis como en la bandita de la frente, miren. Es la misma, esta misma bandita es la misma que tiene acá. Pero sí, está equipado con tecnología, ¿no? Rashid conserva gran parte de su conjunto de movimientos del anterior Street Fighter, pero los vientos de cambio han soplado una nueva ráfaga de inspiración para jugar. La habilidad característica de Rashid para volar por el escenario desde todos los ángulos está intacta, pero con aún más opciones para provocar el huracán. Nakayama-san proporciona información sobre cómo se juega con Rashid en Street Fighter VI. Su estilo de aluche único se caracteriza por el parkour, los movimientos ágiles del tiempo que utiliza torbellinos, corrientes de aire para burlarse de sus oponentes. Tiene muchas técnicas para atacar mientras avanza y tiene una acción única de carrera que se usa desde el paso hacia adelante con varias formas de acercarse a los oponentes. La carrera que vimos, que tiene para entrar en overhead, para entrar con una sweep y demás, una barrida. Sus movimientos normales tienen algunas peculiaridades y son fáciles de ejecutar, lo que le da un juego neutral sólido. En Street Fighter 6 la facilidad básica del manejo de Rashid de Street Fighter 5 se mantiene. Al tiempo amplía su rango general de movimientos al aumentar el número de movimientos acrobáticos y corrientes de aire incorporados en sus movimientos. Por ejemplo, el Arabian Cyclone, ciclón arábico, es un nuevo movimiento especial que se puede usar por sí solo, donde Rashid realiza una patada giratoria conjurando un pequeño torbellino, y también se puede hacer una transición a Rolling Assault Wind Stroke, que anteriormente estaba disponible como Bill's Killer en Street Fighter 5. Los combos que incorporaron estos movimientos se ven geniales, así que esperamos los pongas a prueba en la lucha. En cuanto a otras adiciones, Rashid tiene características que te permiten mejorar su movilidad y mejorar sus movimientos usando un torbellino o una corriente de aire. El V-Trigger 1 de Rashid de Street Fighter 5, donde colocaba un gran torbellino que avanza, es ahora su nivel 2 y SAR. Y al igual que su interacción anterior, cuando algunos de los movimientos especiales de Rashid se encuentran con el gran torbellino, sus propiedades cambian. Ah, sí que lo intensifica o se hace más rápido, ¿no? Cuando interactúas, lo que mencionaba. Su Whirlwind Shot también tiene la capacidad de crear corrientes de aire cuando se mantiene presionado para cargar. La versión OD de Arabian Cyclone antes mencionado también crea un ciclón de aire que Rashid puede montar hacia la victoria. Las corrientes de aire pueden expandir su juego neutral, cuerdas y combos, permitiendo que brille su individualidad. Tu individualidad al manejar a Rashid. Con esos elementos, Rashid se ha vuelto más distintivo como personaje, y esperemos que disfrutes de moverte por la pantalla. Rashid también tiene un nuevo movimiento de doble salto conocido como Arabian Sky High. Seguramente mantendrá a los oponentes adivinando dónde aterriza desde el aire. Anime Game, anime, en Guilty, todo, o sea que esto, y no, hago otro jump y te vendes. Rashid puede cambiar de lado con el side flip, que también te puede combinar con un front flip para llevar a Rashid al aire una vez más. Después de todo, él quiere que captures todos sus mejores ángulos. Es que la neta le están dando vida a este personaje. Super Rashid Kick es en su super nivel 1, donde Rashid descarga una patada devastadora mientras se eleva hacia adelante y hacia arriba del aire, la que te da un chorro de golpes. Altair regresa como un super nivel 3 de Rashid, donde gira y convoca una tempestad que te levanta a los oponentes en el aire antes de que llueva sobre ellos un montón de poderosos golpes. Ok, Rashid desbloqueará para los propietarios del pase de personajes del año 1, 24 de julio, por proxy. Esto también significa cualquier personaje con edición deluxe o ultimate. Si aún no te has decidido, prueba Rashid gratis durante una hora con un boleto Rental Fighter. Banda, ¿cómo? Si aún no te has decidido, prueba Rashid gratis durante una hora con un boleto de Rental Fighter que puedes obtener en el Fighting Pass. Hablando del Fighting Pass, llega el Rashid Fighting Pass. Está disponible desde ahora el 23 de julio con artículos y cosméticos temáticos en torno a nuestro foodtuber favorito, ¿no? Los tenis, el ojo Saiyajin, su mochilita, estos pantos chidos que a lo mejor sean para un traje a futuro, quién sabe, porque no los trae. Estos trajes del Avatar Gear, sabe. Estos stickers, el emote. Classic Game, fíjense, un Classic Game del Sidearms también para cuando estás esperando la reta. Los archivos de Rashid que son muy interesantes porque son complementos de la historia. El border de la foto por si haces capturas, si haces Elvis Mugre, Capcom se pasan de lanza. Hasta un template pusieron ahí para cuando hagas capturas. Ya se ha emitido la alerta por tormenta para el 24, banda, estamos en alerta por tormenta. Para el 24 de julio nos va a caer el tormentón.
Cuando Rashid se une a Street Fighter 6, hasta entonces veremos en las calles. Apaga el stream. Banda se manchó. Capcom se manchó. Todo eso, banda, todo eso llega con Rashid. Ya si no te prende Rashid Player, debes estar hiper feliz. Manifiéstate en los comentarios. Y si te chocaba pelear contra Rashid, también déjalo en los comentarios. Suscríbete, comparte, likea y todo ese en el número de cosas, comunidad. Rashid, tremendo tormentón se avecina. Street Fighter 6 a todo lo que da, banda. Definitivamente vamos a vivirlo.